bienvenida al doctor Héctor Macías Avilés, pediatra neonatólogo, y al doctor Ramón Patiño, quien nos va a ayudar a coordinar la sesión el día de hoy. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Es para mí un gusto presentar nuevamente al doctor Héctor Alberto Macías Avilés. Agradecido con él por todo el apoyo que nos ha dado ya en diferentes congresos, un amigo de la asociación. Él es un médico pediatra neonatólogo, hizo su residencia en neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología. Actualmente es jefe del Departamento de Neonatología del Instituto Nacional de Pediatría y es médico adscrito del Hospital de Ginecología, la raza del IMSS. Es un gusto tenerlo, doctor, nuevamente con nosotros en este tema tan importante. El estado de recién nacido por sí solo es un estado de vulnerabilidad. Es increíble cómo aumentan los riesgos indirectamente proporcional a la edad gestacional. Hace mucho tiempo, uno de los objetivos principales del neonatólogo era la sobrevida del recién nacido. En la actualidad ya no basta con eso. En la actualidad nuestro objetivo es egresarlo con el menor número de secuelas y con la mejor funcionalidad posible. Así que agradecemos los conocimientos que nos comparta y nos aclare las dudas en el tema de neuroprotección en el recién nacido prematuro. No, bienvenido. Gracias. Eso. Gracias a todos los que están conectados. Gracias por la invitación, doctora Clau. Doctor Ramón, muchas gracias a todos los que están aquí. Y es cierto, la neuroprotección en el periodo neonatal es todo un tema. Y hablar específicamente del prematuro, pues obviamente eso nos lleva a más situaciones que debemos tener un poco más de incidir en cómo les va a ir a estos niños. Antes de empezar, quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés, entonces todo lo que voy a hablar tiene un fundamento y está documentado. Y si, como lo dijo la doctora Claudia, si hay alguna pregunta, con todo gusto la podemos resolver. Y la primera pregunta sería esta. ¿Es fácil la neuroprotección? Pues la verdad es que cuando uno lee todo lo que existe, pues verdaderamente pareciera que es muy fácil, ¿no? Simplemente uno deja de escuchar a Maluma y eso podría ser neuroprotección para todos nosotros. Pero bueno, para empezar, este es el momento más importante de la vida de cualquiera de nosotros, el nacimiento, ¿no? O cuando nacen nuestros hijos, pues obviamente eso se vuelve el momento más importante. Pero ¿qué pasa cuando el principio de la historia no es así? No es un momento de felicidad y algo se complica. Y sobre todo se complica cuando estamos hablando de que tenemos este tipo de complicaciones, nacimientos como estos, una triple circular de cordón, un niño muy asfixiado, niño que requiere reanimación, cordones verdaderos, y que obviamente esto, pues ya hizo que cambiara la historia. Y si a esto le sumamos que es un niño prematuro, pues obviamente tenemos más riesgo de complicaciones. Y entonces esto nos lleva a que cada vez es más común este tipo de circunstancias, ¿no? Cualquiera de los doctores que está aquí en Puebla jugando golf y le tienen que hablar porque hay un nacimiento prematuro de forma súbita. Y entonces cambia la historia. Entonces, con estos niños que les acabo de mostrar, ¿verdaderamente se podrá mejorar el pronóstico? Pues es lo que buscamos, la verdad. Como dijo el doctor Ramón, ya no solamente nos preocupamos porque sobrevivan, sino que nos preocupamos ahora por mejorar el pronóstico y que obviamente tengan las menos secuelas, porque como vamos a ver en el transcurso de la charla, no solamente impacta al niño, sino también impacta a los papás y a la familia y todo su entorno. ¿Qué sucede cuando uno nace prematuro? Pues sabemos que son aproximadamente el 11.1% de todos los recién nacidos. Pero esto, pues ha ido en aumento. Cada vez tenemos más niños prematuros, con los programas ahora de inseminación artificial, los extremos de la vida en cuando se embarazan las mamás. Entonces, esto ha generado que cada vez tengamos más niños prematuros. Es cierto que nuestra mortalidad ha disminuido, pero insisto, ¿cómo estamos sacando a esos niños adelante después de esas semanas o meses que están en la terapia intensiva? Pues la verdad es que las tasas de discapacidad y de alteración del desarrollo neurológico, pues también se han ido aumentando. Por eso ahora hay tantos centros, como un Teletón, por llamar a alguno de ellos,
que se han preocupado por la rehabilitación de estos pacientes. Y no es porque tengamos o estemos haciendo malas cosas, sino que tenemos niños más prematuros con mayor riesgo. Ahora, ¿qué pasa o por qué se ve influenciado esta alteración en estos niños prematuros? Pues tenemos combinaciones catastróficas como la asfixia, procesos infecciosos, hipoxia o el personal de salud, donde a veces no somos tan gentiles con la ventilación mecánica, usamos medicamentos de forma innecesaria o un ayuno que no estaba bien indicado. Entonces, ¿por qué este prematuro tiene mayor vulnerabilidad? Pues obviamente esa inmadurez que tiene el neonato y que tiene este prematuro, pues obviamente lo va a llevar a alteraciones en el desarrollo, cognitivos, motores, sensoriales, de comportamiento, que algunos pueden ser afortunadamente transitorios, pero desgraciadamente muchos de ellos son para toda la vida. Ahora, si quisiéramos hablar qué es lo que pasa en este niño en las diferentes fases, pues creo que lo podríamos dividir de esta manera relativamente fácil. Cuando hablamos de factores antenatales, procesos infecciosos, asfixia, donde estos mecanismos potenciales de una muerte celular y un estrés oxidativo lleva a una falla en la mielinización y un proceso inflamatorio que causa una secuela a nivel intrauterino. O sea que este niño puede tener lesiones desde la vida intrauterina. Segundo, al momento del nacimiento, donde se reduce la capacidad antioxidante de este prematuro, tiene una vasculatura inmadura y por lo tanto los preoligodendrocitos son mucho más vulnerables y mueren mucho más fácil y por lo tanto no hay una reparación de estas células. Y el tercero, cuando ya llega ese niño a la terapia intensiva, y lo que yo les comentaba, una ventilación mecánica que a veces no es tan gentil, uso de medicamentos, procesos infecciosos, displasia broncopulmonar que sigue siendo el dolor de cabeza de las terapias intensivas, todo esto son mecanismos potenciales para que obviamente tengamos una muerte celular programada, la famosa apoptosis, un proceso inflamatorio severo y obviamente una alteración en la proliferación de esas células y por lo tanto daño. Entonces, ¿qué podemos hacer por este niño prematuro? Vamos a hablar de potenciales estrategias neuroprotectoras y hablaremos primero de las prenatales. Y me gustaría saber quién de ustedes está a favor o en contra de este tipo de maniobras. Por ejemplo, la prevención del parto prematuro, creo que todos estamos de acuerdo. Si no hay prematuro, no tenemos secuelas. Un adecuado control prenatal también estamos adecuados, ¿no? Aunque la norma oficial mexicana dice que 4 consultas se considera un control prenatal adecuado, pero no es lo mismo que yo vaya con un ginecólogo, que le eche ganas, que pese, le haga tamiza a esa mamá, un rastreo ultrasonográfico, cómo está la glucosa, laboratorios, a que yo vaya con un médico general, que me pese y me mida y que diga que todo va bien. ¿Ok? Progesterona tópica, no sé si ustedes hayan visto o con sus amigos ginecólogos que tengan esta actividad. Nacer en un centro apropiado, y eso sin herir ninguna susceptibilidad, porque todos van a decir, pues claro, mi hospital es un centro apropiado para que nazca un prematuro. Pero ya hablábamos ahorita con alguien de los que estábamos aquí, estamos sufriendo una reducción de insumos bastante severa, que esto nos ha generado que puedo tener el mejor personal, pero si no tengo una indometacina o no tengo un paracetamol, no me sirve ser buena gente, ¿no? Corticoides prenatales, hemos hablado por lo bueno, lo malo y lo feo de los corticoides prenatales, se vuelve una moda, después los echamos al olvido, después los acusamos de que causan muchos daños. Ahorita vamos a ver qué existe hoy por hoy de los corticoides prenatales y el sulfato de magnesio. Entonces, prevenir un parto prematuro es fundamental. No me voy a detener mucho aquí, esto es más de los ginecólogos, hay que hablar con los amigos ginecólogos y al final inclusive les voy a decir qué impacto tiene que el neonatólogo sea amigo del ginecólogo para prevenir este tipo de problemas. Pero es cierto que mantener un buen estado de nutrición, un buen estado de salud es fundamental para esa mamá, ¿no? Y si ustedes recuerdan los controles prenatales, todo el mundo se preocupa por dar sulfato o multivitamínicos, que coma muy bien, pero la mamá ya va en el primer trimestre del embarazo. Cuando es fundamental el estado nutricional de esa mamá,
pues estamos empezando tarde esa interacción. Entonces, lo que deberíamos de hacer es no un control prenatal adecuado solamente, sino un buen control prenatal. Es decir, preparar a esa mamá o a esa mujer antes de que se embarace para que su estado de salud no se vea mermado para cuando tenga el embarazo. Y segundo, yo les decía hace unos momentos, ahora con el empoderamiento que han tenido las mujeres y que nos están rebasando, pues tenemos mamás ahora de 35, 40 años, que es directora de un hospital, que tiene una clínica, tiene una consulta impresionante, pero pues es diabética, es hipertensa, tiene insuficiencia venosa, tiene una situación de estrés que la pone en riesgo también. Entonces, eso favorece a una situación de un parto prematuro. O el otro extremo, una mamá adolescente. No sé cómo está en Puebla, pero nosotros, por ejemplo, en el instituto hemos tenido un pico bastante impresionante de mamás adolescentes. Y esto cada vez está siendo más común, entonces creo que estamos fallando ahí en la prevención. Lo que les decía del control prenatal, necesitamos un buen médico, porque ¿cómo va a saber si está bien el bebé si él está afuera y el bebé está adentro? ¿No? Entonces, situaciones como agentes antiplaquetarios, lo que les comentaba, la progesterona vaginal e inyectable, el uso de antimicrobianos, bloqueadores de canales de calcio, algunos antagonistas de los receptores de oxitocina, suplementos nutricionales como vitamina C, D y E, o un cerclaje, tienen un impacto verdaderamente en prevenir un nacimiento prematuro. Y sabemos que la vitamina D, por ejemplo, que se puso muy de moda cuando estuvimos con el problema del COVID, pues eso ya estaba bien comprobado que las mamás que tenían deficiencia de vitamina D tenían más riesgo de tener un parto prematuro por tener una incompetencia istmo-cervical. Entonces, aunque le pusieron un cerclaje, aunque hubiera progesterona, etc., la deficiencia de vitamina D favorecía un nacimiento de forma prematura. Ahora, ¿qué pasa con esa ruptura prematura de membranas? A los neonatólogos, pues no nos da tanto miedo siempre y cuando no exista un proceso infeccioso severo, es decir, una coronitis en esa mamá. Pero pareciera que al ginecólogo sí le da un poco de miedo. Entonces, ruptura de membranas, la quiere operar y ahorita vamos a hablar de cuál es el mejor momento. Entonces, estas mamás que tienen procesos infecciosos, coronitis, en las primeras 72 horas de vida, contribuyen al desarrollo neurológico adverso. Todo ese proceso inflamatorio al cual se somete ese niño por un proceso infeccioso de la mamá, tiene secuelas. Lo predispone a leucomalacia preventricular, hemorragia intraventricular y alteraciones en el desarrollo neurológico. Entonces, desde ahí, otro evento o situación adversa. Entonces, la prevención de coronitis con una ruptura prematura de membranas es fundamental. Ahora, ¿qué puede hacer el ginecólogo? Pues obviamente ya está bien demostrado que en todos estos menos de 34 semanas, iniciar un antibiótico de forma temprana, ya sea eritromicina o penicilina, si fuera el caso, disminuye ese proceso inflamatorio, esa cascada inflamatoria en el prematuro y obviamente menor riesgo de daño neurológico. Ahora, tan es así que aquí tengo cuál es cómo disminuye el daño neurológico del usuario de antibióticos, y ahorita que hablemos de la vía de nacimiento, la recomendación es que inclusive no es una urgencia sacar a ese niño. Es mejor ponerle antibióticos, que inicie un esquema de esteroides antenatales, va a tener mejores beneficios que solo ponerle una dosis y lo vamos a operar porque tiene una ruptura prematura de membranas. Y va de la mano con los esteroides prenatales. Sabemos que estos embarazos y con riesgo de parto prematuro, cuando utilizamos esteroides prenatales, mejora el desarrollo pulmonar fetal. Y eso está comprobadísimo. Aunque ahora en las últimas revisiones pareciera que no altera o no mejora tanto el desarrollo pulmonar, porque inclusive por ahí hay unos estudios que dicen que utilizar esteroides prenatales en menores de 32 semanas puede inhibir la aceptación alveolar y la síntesis de surfactante. Entonces pareciera que ya no estamos tan seguros de que verdaderamente favorezca el desarrollo pulmonar. Pero lo que sí ha aparecido ahora es que mejora y disminuye el riesgo de lesiones en la sustancia blanca, menor incidencia de hemorragia intraventricular, inclusive hemorragia intraventricular grado 4 con hidrocefalia, hay menor mortalidad y por lo tanto mejora el niño. Aunque los seguimientos a largo plazo, no hay grandes cambios,
a los niños cuando llegan a los 5 años de edad, pero al menos en los primeros 18 meses, ese niño tiene mejores resultados. Ahora, ¿cómo darle el esteroide? ¿No? ¿Quién, cómo, dónde? Pues lo ideal, si no tengo betametasona, pues dexametasona, si pudiera escoger. Si solo tengo dexametasona, dexametasona, no hay ningún, o sea, mejor eso que no ponerle nada, ¿no? Y lo que sí es que hay que administrarlo con 7 días de diferencia para que mejore el desarrollo neurológico. Y el famoso periodo de latencia, que sean al menos 48 horas. Antes hablábamos que con 24 horas de latencia era más que suficiente. Ahora, en la nueva revisión que existe de los esteroides prenatales, habla que con 48 horas tiene mejores resultados. Puede comparar si ponemos 48 horas versus 24 horas. Los que tienen 48 horas de latencia tienen una mejora hasta del 32 a 35%, versus 15% que solamente tienen los que se les deja 24 horas. Y eso, pues obviamente hay que hablarlo con el amigo ginecólogo, porque a veces el ginecólogo le pasa la dosis de esteroide y dicen pasa cesárea, ¿no? Y pues, bueno, ¿para qué le ponemos el esteroide? No va a tener ningún impacto, porque obviamente no va a haber ni un esquema completo y no hay un periodo de latencia. Tercera intervención del ginecólogo: sulfato de magnesio. Espero que nadie tenga un amigo ginecólogo y nos estén escuchando. Pero el sulfato de magnesio lo utilizan como muy indiscriminadamente los ginecólogos, ¿no? Les gusta utilizarlo. Pero verdaderamente lo están utilizando bien, pues ahorita vamos a ver. Sabemos que tiene un efecto neuroprotector, sobre todo en los menores de 30 semanas, que son los que tienen mayor riesgo. Pero vean, hasta el 30% lo reciben como esquema, pero no un esquema completo, o no en las dosis recomendadas que está comprobado. ¿Qué buscamos con el sulfato de magnesio? Pues sabemos que tiene propiedades vasoactivas y que eso da cierta estabilidad para que la presión de perfusión se mantenga de forma adecuada. Y de esta manera no tengo lesión a nivel neurológico y tengamos mejores resultados. Una acción intracelular, antiinflamatoria e inhibición del flujo de calcio a las células. Y por lo tanto, no hay apoptosis en esa célula neuronal. Esta es la última revisión que hizo Cochrane en cuanto al sulfato, y ellos dicen que reduce eficazmente el riesgo de parálisis cerebral, un índice de confiabilidad de 95% y el intervalo de confianza de 0.69 de unidad. Ahora, si buscamos resultados compuestos, pues también mejora la muerte y el riesgo de parálisis cerebral en estos tipos de niños. Aunque no existe evidencia que respalde ciclos repetidos de sulfato de magnesio. Entonces, si esa mamá llegó con amenaza de parto pretérmino, le quieren poner sulfato de magnesio, si tiene un riesgo inminente de nacer, es el mejor momento. Pero si le ponen sulfato de magnesio ahí, controlan la amenaza, la mandan a su casa y regresa a los 7, 10 días y le quieren repetir el esquema, pues ahí vamos a empezar con problemas. Porque dicen que repetir ciclos incrementa el proceso infeccioso no solo en la mamá, sino también en el bebé. Y si esa mamá tenía una ruptura de membranas, entonces ahora tengo riesgo de que haga una neumonía intrauterina. Y entonces el pronóstico cambia totalmente para ese niño. Entonces, ciclos repetidos de sulfato de magnesio no están recomendados. ¿Qué dosis? 2 esquemas. 4 gramos durante 20 a 30 minutos, seguidos de una infusión de 1 gramo por hora, hasta el nacimiento con un máximo de 24 horas. O 5 gramos durante 20 a 30 minutos, seguidos de 1 gramo hora, igual, un máximo de 24 horas. Y les pongo estos dos porque son los que inclusive se evaluaron en la revisión que hizo Cochrane. Cochrane evaluó la dosis de 4 gramos, de 1 gramo, de 3 gramos, 7 gramos, 8 gramos. Y entonces, el único que demostró verdaderamente un efecto neuroprotector fueron estos 2 esquemas. Entonces, pues ahí hay que decir también al amigo ginecólogo que no porque le dé mucho o le repita el esquema, va a tener mejor resultado. Ahora, la vía del nacimiento, que lo comentaba hace unos momentos. ¿Cuál es la mejor vía de nacimiento? Pues para empezar, y esta revisión que está aquí en el JAMA, dice literal, la que el ginecólogo maneje mejor. Punto número 1. Entonces, si el ginecólogo es muy diestro en los partos, esa puede ser la mejor vía. Si es muy bueno en la cesárea,
esa puede ser la mejor opción. Pero ya después hace algunas consideraciones y dice que obviamente la conducta expectante es mucho mejor. No hay necesidad de una urgencia o de un parto precipitado, por lo que decíamos, me da tiempo de utilizar esteroides prenatales, me da tiempo de iniciar el antibiótico de forma inicial, y ya per se ya vimos que el antibiótico en la ruptura de membranas con corio y el uso de esteroides prenatales por sí solos mejoran el pronóstico neurológico. Ahora, la combinación de estos dos, más dejar un tiempo expectante, por llamarlo de alguna manera, para el nacimiento, le va a ir mucho mejor a ese niño. Entonces, insisto, no hay una urgencia por sacarlo. Inclusive, aquí hay una revisión de Cochrane, donde hizo parto inmediato versus conducta expectante, vean, promedio 4 días. Y los que se esperaron tuvieron menor lesión cerebral, menor hemorragia intraventricular y menos leucomalacia. Entonces, no urge. No hay evidencia de que una cesárea de rutina confiera mejores beneficios que un parto vaginal con riesgos para hemorragia intraventricular o lesiones intraparenquimatosas. No hay evidencia suficiente para recomendar una cesárea de rutina en mamás con trabajo de parto, a menos que exista una presentación compuesta, una presentación podálica o de nalgas. Es la única excepción. Y al final ellos en esta revisión dicen que la decisión de nacimiento debe ser en conjunto la mamá, el neonatólogo y el equipo obstétrico. No solamente el ginecólogo que dice la paso a cesárea, porque tiene ruptura de membranas. Ahora, ya lo sacó el ginecólogo. ¿Qué puedo hacer yo en ese momento? Aquí les encerré nada más lo que tenía un grado de evidencia y de soporte moderado. Sabemos que entre más gentiles seamos con el oxígeno, mejor pronóstico para estos niños por los radicales libres. Una ventilación o una resucitación estándar versus una inflación sostenida le va mucho mejor a los que están con ventilación sostenida. Y el pinzamiento del cordón tardío, o inclusive cuando no hay pinzamiento de cordón y ya hay un ordeñamiento y se pinza el cordón, les va mucho mejor a estos niños a los que solamente se hace un pinzamiento rápido en cuanto a la perfusión cerebral, y obviamente eso disminuye las secuelas neurológicas. La temperatura, creo que está por demás. Sabemos que esto está bien estudiado, que nos mejora mucho a los niños. Entonces, una cuna de calor radiante, bolsas plásticas, colchón térmico, la temperatura de la sala de partos, todo eso, per se, sabemos que el evitar la hipotermia obviamente evita el daño neurológico porque no altera o no compromete la presión de perfusión cerebral. Y la otra es el oxígeno, que ya te comentaba un poquito, ¿no? Por ejemplo, vean este niño que está aquí arriba, no vean el escudo, vean nada más al niño, y el pobre pues no tiene ninguna necesidad y van dejando el oxígeno ahí. Alguien le regaló el oxígeno. Y en vez de hacerle un bien, le está haciendo un mal a ese niño, ¿no? Retinopatía, radicales libres y todo esto que puede llevar la presencia de oxígeno en este niño prematuro. Y si utiliza oxígeno, no sé si lo alcanzan a ver, pero no tiene ningún oxímetro. Está al buen ojo de la enfermera y del médico, ¿no? Entonces, verdaderamente necesita oxígeno, verdaderamente está alcanzando la concentración. ¿Cuánto le está dando de oxígeno aquí? Pues obviamente, todas esas son situaciones que debemos de tener bien controladas porque sabemos que son perjudiciales para nuestro neonato. Ahora, cuando yo estoy en un hospital que no tengo el recurso, que no tengo la forma de atender a un niño prematuro, pues a veces lo que queremos es deshazte de él, ¿no? Rápido, trasládalo. Tú dile que está muy bien, está en CPAP, que no tiene ningún dato para que te lo acepte rápido y que llegue al niño. Pues la verdad es que también ya está estudiado y ahora sabemos que trasladar a estos niños en las primeras 48 horas está asociado a mayor hemorragia intraventricular e hidrocefalia, porque justamente ahora sabemos que todo lo que suceda en las primeras 72 horas en cuanto a la perfusión cerebral va a dejar secuelas. Entonces, si yo todo lo hago bien en esas primeras 72 para mantener la perfusión, no solamente es de ponerle un CPAP, ponerle surfactante o intubarlo,
sino desde la posición, los cambios de temperatura, la glucosa, la manipulación, el dolor, va a tener un mejor pronóstico este niño, aquel que yo lo quiero trasladar rápido para que lo puedan ver en X hospital y le den la atención necesaria. Obviamente, cuando ya pase ese periodo gris de riesgo, pues hay que trasladarlo en las mejores condiciones, ¿no? Aunque no lo crean, esta es una de las ambulancias que luego llegan con nosotros allá al instituto. Es una que es muy conocida ahí con nosotros. Y sabemos también que hay ya programas, por ejemplo, el Stable, el ACOL, por llamar algunos, donde unificar al personal para el traslado, eso también tiene un impacto, aunque el grado de evidencia es un grado C, pero bueno, creo que no hay que dejarlo a un lado, donde todos tienen que estar unificados para que el traslado de estos niños se hagan de la mejor manera. Entonces, si vamos a trasladar a este niño, todos tenemos que estar hablando el mismo idioma para que ese niño hagamos todo lo mismo y obviamente vaya en las mejores condiciones. Y si lo voy a trasladar, pues lo voy a trasladar a un hospital que le pueda ofrecer algo mejor, no solamente por deshacerme de este niño. Y seguramente ustedes han leído este artículo, a mí me gusta mucho, porque dice que menos es más la neonatología moderna, ¿no? Seguramente muchos los que hicimos neonato porque queríamos el niño intubado, óxido nítrico, alta frecuencia, catéter, sondas, bombas de infusión, pero ahora sabemos que entre menos intervengamos con ese niño, menos daño va a haber. Entonces, pues obviamente hay que ir hacia este lado. Y este artículo pues habla de eso, de estos prematuros que caen en un hospital y que a veces los ponemos en ventilación de forma innecesaria, catéteres de forma innecesaria, ayuno innecesario, y eso obviamente le lleva a estancia prolongada con mayor riesgo y mayor secuelas. Entonces, buscar ser lo más gentil, no solamente en la ventilación, sino en todo su trato. Ahora, si lo tengo que intubar y tengo que dar ventilación, ¿qué tipo de ventilación? Esta es una revisión también de Cochrane, donde dice que ahora utilizar ventilación por volumen o objetivo volumen tiene mejores resultados, leucomalacia, hemorragia intraventricular, desarrollo motor, inclusive para lenguaje, los que se someten a este tipo de ventilación versus ventilación por presión, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿quién de nosotros tiene ventiladores por volumen disponible en su hospital para todos los niños? ¿No? Porque todavía tenemos en muchos de nuestros hospitales ventiladores de presión y tenemos uno de volumen ahí que todo el mundo se anda peleando porque tenemos muy poquitos, ¿ok? Y ahora si lo metemos a ventilación, pues no solamente es meterlo al ventilador por volumen y ya, sino llevarlo, y sabemos que el CO2 deja secuelas. Entonces llevarlo a una hipocarbia o hipercarbia, pues son situaciones peligrosas. Pero a veces es más fácil, por llamarlo de alguna manera, que lo llevemos a una hipocarbia, menos de 30 metros de mercurio. Nos emocionamos, sabemos manejar muy bien el ventilador y lo llevamos a ese extremo. Y entonces llevarlo a ese nivel, mayor riesgo de leucomalacia, vasoconstricción, parálisis cerebral, trastornos en el neurodesarrollo y parálisis cerebral. Y vean, ¿alguna vez han visto una gasometría con hipocarbia de 15? Seguramente de residente siempre lo vimos, cuando se nos pasó, ¿no? Entonces, hiplegia espástica. Una hipocarbia de 20 disminuye el metabolismo y obviamente hay fragmentación nuclear de ADN, mayor riesgo de daño en corteza cerebral y mayor leucomalacia preventricular quística. Una hipocapnia prolongada, más ecodesidas preventriculares, mayor hemorragia ventricular grave y obviamente leucomalcias preventriculares. Entonces, también hay que ser muy cuidadoso y un control gasométrico de forma adecuada para que no lleguemos a esos extremos. ¿Quién de aquí sigue cerrando los conductos de forma farmacológica? ¿Todavía? ¿A quién lo cierran? ¿Menores de 30, 28, 32, 34? ¿Quién dice yo? Sin pena, no, nadie los está viendo, entonces, quien conteste no creo que lo reconozcan por la voz. Pero bueno, seguimos cerrando conductos, ¿cierto? Y de hecho hemos estado así como que ponemos algo profiláctico, no lo ponemos, se lo cierro, mejor se lo dejo,
llega el cardiólogo y dice que no hay que cerrarlo, pero el neonatólogo dice, sí, pero me está dando mucho problema con la ventilación. Entonces, ahí también tenemos una disyuntiva. Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, si queremos comparar de forma profiláctica indometacina versus ibuprofeno, pues la indometacina tiene mejores resultados en el desarrollo neurológico, a pesar de que el ibuprofeno tiene mejores consideraciones porque hay menos reacciones adversas a nivel de flujo esplácnico y flujo renal, ¿no? Pero, ¿quién de ustedes tiene indometacina en su hospital hoy por hoy? ¿No? Porque, pues según dice el INSABI que sí hay, pero pues es cierto. Y algunos no tienen ni siquiera ibuprofeno y ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas. Entonces, mantener ese conducto arterioso que da repercusión hemodinámica, riesgo de daño neurológico. Entonces, tengo que cerrarlo. Eso es, creo que, categórico. Diga lo que diga el cardiólogo, creo que eso lo tenemos que ver bien, porque está comprobado que el niño que tiene un conducto arterioso con repercusión hemodinámica tiene compromiso de la presión de perfusión cerebral y le va a dar más riesgo de hemorragia intraventricular, independientemente de que le dé más enterocolitis, etc., etc., a nivel cerebral, mayor riesgo. Entonces, tenemos que hacerlo de forma temprana ese cierre, y obviamente con todas las medidas para evitar la sobrecarga en la presión de perfusión cerebral. Ahora, ¿qué otras intervenciones puedo hacer con estos niños? Pues vamos a hablar de las intervenciones baratas, por llamarlo, y accesibles. Técnica mamá canguro, estudios en niños que pesan menos de 2.000 gramos, tienen mejor desarrollo neurológico, una recomendación fuerte. Madre canguro intermitente, mejores resultados, ¿ok? Y obviamente ese niño que se la pasa solamente en la incubadora y que a veces le decimos a la mamá, no lo toque, no le hable porque se desatura y nomás véalo, sabemos que ahora tiene mucho más riesgo de tener complicaciones. Entonces, el contacto piel a piel, que tenga esa mamá con su bebé o inclusive que tenga el papá con el bebé, ya está bien demostrado que tiene mejores resultados y es un efecto neuroprotector para ese niño. Entonces, es algo que sí podemos hacer. La cafeína, que ha sido también un parteaguas en las apneas, pues también sabemos ahora que tiene ciertos efectos a renal, a nivel intestinal, y bueno, el cerebro no es la excepción. También un efecto neuroprotector, ¿no? Con su mismo mecanismo de acción, no solamente porque evita las apneas y evita los eventos de hipoxia y menor necesidad de ventilación mecánica, sino también se ha visto que da cierta estabilidad en el vaso sanguíneo, y si se recuerdan en las primeras diapositivas, hablamos de una inmadurez de la vasculatura. Entonces se ha visto que la cafeína puede tener acción de estabilizar esa pared de la vasculatura cerebral y por lo tanto mantiene una perfusión mucho más estable y menos riesgo de hemorragia intraventricular. Entonces, iniciar cafeína de forma temprana también debe ser una buena opción. Aquí están los números. Menor retraso cognitivo, aquellos niños que les damos cafeína de forma temprana, y la recomendación es que se inicie lo más temprano posible, y hoy, obviamente, como sabemos, hasta las 34 semanas por el riesgo de apneas. Pero entre más temprano lo pongamos, también se ha visto que tiene mayor efectividad y obviamente tiene mayor impacto en la reducción de daño cerebral. Ahora, eritropoyetina. Para los que no tenemos hipotermia, pues nos queda la eritropoyetina. Aunque les tengo una buena noticia. Digo, no sé si aquí hay alguien hipotermia, pero al menos lo que existe de hipotermia en los niños prematuros, nada está a favor todavía, sigue siendo un enigma. Inclusive hay un par de estudios que se tuvieron que detener porque aumentó la mortalidad en los prematuros menores de 32 y 34 semanas. Entonces, ¿qué nos queda? Eritropoyetina. Entonces, no solamente para el niño asfixiado, el niño de término, sino también para el prematuro, puede ser una buena opción. Sabemos que inhibe la activación de las caspasas y atenúa la inflamación y el estrés oxidativo, por lo tanto, es un neuroprotector potente, ayuda a la restauración de la estructura y la función neuronal y obviamente favorece a una mejor recuperación a largo plazo. Podríamos decir que inhibe la apoptosis y que de esa manera disminuye el riesgo de estas células. ¿Cuál es la recomendación? 500 unidades por kilo en días alternos durante 2 semanas y, ojo, iniciarla después de las 72 horas, que eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. No sé si ustedes ya lo habían leído, pero hay varios estudios de eritropoyetina en prematuros que dice que si yo la inicio de forma temprana, tiene mayor riesgo de secuelas neurológicas,
que en cambio si la empezamos a las 72 horas, el resultado es mucho mejor. Y al parecer la respuesta es porque obviamente en el mecanismo donde actúa la eritropoyetina, en eso de las caspasas, necesitamos que empiece toda la cascada para que pueda entrar la eritropoyetina. Si no, iniciamos una eritropoyetina de forma temprana, lo único que va a favorecer es una neovascularización y obviamente riesgo de hemorragia. Entonces, la recomendación es, insisto, iniciarla a las 72 horas a esa dosis. Ahora, el ruido, ¿no? Y eso también ha sido un dolor de cabeza en nuestras terapias intensivas. Vean nada más para que se den cuenta. Una incubadora abierta puede tener hasta 75 decibeles y cerrada puede tener hasta 90 decibeles. Imagínense este pobre que está con un CPAP de burbuja ahí, ¿no? Está retumbando y además, digo, no se alcanza a escuchar pero está sonando la alarma del monitor, están hablando a un lado de él, están pasando visita, el residente se recargó en la cuna de la incubadora para escribir los pendientes. Entonces, todo eso, pues obviamente, favorece a que tenga mucho mayor estrés y por lo tanto, alteración en el desarrollo, inclusive, o sea, mayor hemorragia intraventricular, estar sometido de forma constante a niveles por arriba de 65 decibeles. Ven, golpear los dedos, por ejemplo, cuando el adscrito se enoja y golpea la incubadora, hasta 95 decibeles de tener ese bebé. ¿Qué recomienda la norma oficial mexicana? Debe de tener 45 decibeles cuando son de manera continua y hasta 65 decibeles de manera transitoria. La OMS dice menor de 35 decibeles. De hecho, si ustedes recordarán, por ahí hay una publicación que se llama Nacer Temprano, que ya salió en el 2024 y salió hace como 10 años, la primera edición, y hablaba un poco de esto, ¿no? Cómo el ruido era mucho más perjudicial que todo lo que estaban haciendo los neonatólogos alrededor de estos niños. Entonces, ese ruido que está en las terapias intensivas, pues la verdad es que no hemos podido quitarlo, y ahora con la tecnología, todo el mundo trae un celular, una tablet, hablamos, entonces todos esos ruidos que a veces no tenemos controlados, pues también es un factor de riesgo. Entonces, evitar el ruido es una acción neuroprotectora. Ahora, otras medidas neuroprotectoras accesibles. Disminución de estímulos negativos y dolorosos, ¿no? Hay estudios que han cuantificado y un prematuro de 32 semanas en su estancia en la terapia intensiva recibe hasta 10,000 punciones. Imagínense ustedes recibir 10,000 punciones, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes le digan a la enfermera, tómale otro Destroxis, o le dice al residente, tómale otra gas, entonces, no, esa no le quiero a tu gas, a ver, tómale otra. Imagínense, todos esos estímulos dolorosos, pues van en contra de la neuroprotección. Entonces, también ser mucho más cuidadosos y verdaderamente hacer las funciones que verdaderamente requiere el paciente es una medida de neuroprotección. Succión no nutritiva, ya hay muchos estudios también que sabemos que la succión no nutritiva produce mejor relajación, disminuye el estrés, mantiene menos requerimientos de oxígeno y también es un efecto neuroprotector. La estimulación facial, prensión de manos, tacto gentil, posición en flexión de las extremidades, eso se lo podemos enseñar a la mamá. Nuestro grupo de rehabilitadores puede enseñarle esos movimientos a la mamá cuando llegan a la terapia intensiva, y ahorita voy a hablar de esto un poquito más de las mamás en las terapias intensivas. También se ha visto que tiene un efecto neuroprotector en nuestros prematuros. Minimizar los olores desagradables. ¿Qué se pueden imaginar de eso? No es que el doctor huela mal, ¿no? Pero también hay ciertos medicamentos, algunas sustancias que utilizamos para limpiar las incubadoras o los insumos que no tienen un olor muy agradable. Eso también se ha visto que es un factor negativo para el cerebro. Ya decía lo del ruido, minimizar la exposición a la luz ambiental, ¿no? Todos queremos tener luz prendida porque no vemos, y ahora pues estamos apostando por esas terapias individuales donde tengan luz cada uno de los cubículos y obviamente podamos tener un control inclusive no solamente de apagar y prender la luz, sino de controlar la intensidad de la luz para, dependiendo del momento del día, hacer también los ciclos de vigilia, las horas de penumbra, y eso también es un efecto protector para estos niños.
Entonces, eso va muy de la mano con los ciclos normales y ya les hablaba un poquito del contacto piel a piel. Y el masaje, que les decía, puede llegar la mamá y el papá y enseñarle a darle masaje, es un efecto neuroprotector barato. Leche humana, no creo que tengamos discusión, sabemos todos los efectos que tiene, el puro hecho de que la mamá tenga el contacto, ¿no? Oler a la mamá, la calostroterapia, sabemos que todo eso también son efectos neuroprotectores, entonces tenemos que seguir apostando y obviamente fomentar la leche humana en estos niños prematuros. Ya les decía yo del dolor, el número de punciones y obviamente entre más dolor tenga ese niño, mayor manipulación, mayor efecto adverso a nivel cerebral. Y bueno, más allá de los procedimientos novedosos y medicamentos, creo que estas prácticas donde hablamos de que la mamá pueda estar, los papás puedan estar el mayor tiempo posible, pues tiene que ser una realidad. Por ejemplo, no sé si en sus terapias tengan las famosas terapias de puertas abiertas, donde los papás pueden estar prácticamente todo el día y que obviamente puedan estar en contacto con sus bebés. No sé si alguien tenga esa práctica, ¿no? Pues bueno, de hecho no sé si lo sepan, pero ahorita hay un proyecto de ley donde se está trabajando de que se les dé un acceso mayor a los papás y que inclusive la iniciativa de ley es que estén 12 horas en una terapia intensiva y donde se pueda, obviamente por la infraestructura de las terapias intensivas, que puedan estar inclusive las 24 horas, ¿no? Así como el primer mundo, que son cubículos o son cuartos y que puede estar el papá, el hermanito y todos ahí, pues bueno, ahora queremos que nuestros hospitales sean de esa manera. El único problema es que, por ejemplo, nosotros en el instituto, o se mete la mamá o se mete el médico. No cabemos en la terapia intensiva todos, ¿no? Pero bueno, esa es una iniciativa de ley aquí en el país que está ya trabajando eso. Pero sabemos que esos papás que están en mayor tiempo en contacto con el bebé, ese niño obviamente va a tener contacto piel a piel, técnica de mamá canguro, el masaje, el posicionamiento. Eso disminuye el riesgo neurológico en los pacientes. Pero también, ahí está la otra vertiente. Esos papás que pasan más tiempo separados, por un lado el papá tiene más riesgo de ansiedad, estrés y depresión. Y la mamá de depresión postparto. Y se ha visto que los bebés prematuros, que los papás han cursado con alguna de estas situaciones emocionales, tienen hasta 2 veces más riesgo de un daño neurológico. Porque obviamente la situación de estrés en la que viven los papás a veces los hace llevar acciones que no son las mejores o no se controlan de forma adecuada, entonces, o por lo tanto, pareciera que dejar a los papás más tiempo en las terapias intensivas también puede ser un efecto benéfico, no solamente para los papás en la situación emocional, sino también en los bebés para el daño neurológico, ¿no? Ahora, para terminar, voy a presentar un par de diapositivas y quiero presentarles, este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, hicieron un paquete de neuroprotección y creo que se los quise traer porque si ustedes ven, pues son medidas bastante fáciles, no habla de nada de ciencia ficción o creo que eso lo podemos tener todos al alcance. Perdón por la letra, pero traté de ponerlo todo en el mismo. Entonces, ellos lo que hicieron, lo implementaron en menos de 29 semanas y lo dividieron en 3 o 4 grupos. El primero, pues obviamente, estandarizar la comunicación en los centros de referencia. Hicieron sus hospitales satélites y tenían un hospital de tercer nivel que iba a poder recibir todos estos niños de 29 semanas si tenían alguna complicación. 2, pues obviamente un transporte con todas las condiciones para mejorar o tener una mejor neuroprotección. Si se podía, trasladar a la mamá y hacer que ese bebé naciera en el centro de tercer nivel y no tener que trasladar al bebé por separado. Una resucitación y estabilización con todo un equipo ya estandarizado en cuanto a las medidas de reanimación, no solamente en el programa de reanimación neonatal, sino también qué es lo que tenía que hacer cada quien, cuál era el tono que tenían que hablar, no haber ruido, los ginecólogos tenían que estar también en una situación de el control de la temperatura, todo eso se controlaba en estos centros de tercer nivel. Esteroides antenatales, sulfato de magnesio, y vean, comunicación con el equipo de ginecobstetricia para hacer un pinzamiento del cordón de forma tardía.
Inclusive en uno de los centros hicieron lo que se ha puesto más recientemente, hacerlo a un lado la reanimación sin el pinzamiento del cordón, e iniciaban la reanimación de estos niños prematuros y tuvieron mejores resultados que hacer el pinzamiento y llevárselo a la cuna de calor radiante. El manejo en las primeras 72 horas que yo les decía que eran cruciales, donde estandarizaban las estrategias de ventilación. Todos lo manejaban de la misma manera. Estabilizaban, vean, los procedimientos para hacer lo mínimo invasivo en esos niños, para no hacer maniobras que estuvieran fuera de. Reducían toda la estimulación sensorial, disminuían el ruido, tenían ciclo de vigilia, le hacían horas de penumbra a los niños, estandarizaban el manejo hemodinámico y algo que ellos, aunque no hay tanta evidencia o la evidencia no habla de un impacto verdaderamente de la estrategia, todos los niños se manejaban las primeras 72 horas con la cabeza en posición en la línea media y posición de olfateo. No había mayores cambios en la posición. Y el último, tenían todos un protocolo estandarizado de cuándo le iban a tomar radiografía, cuándo le iban a tomar el ultrasonido, cuándo le iban a tomar el eco, e inclusive capacitaban a los cardiólogos, a los ultrasonografistas, para que el tiempo que tardaban ellos en hacer los estudios tenía que ser ya también controlado. Y le dijeron, solamente tienes 10 minutos para hacer el estudio. No puedes tardarte más. Y obviamente la manipulación, eso también disminuyó al hacer un estudio o situaciones mucho más controladas, ¿no? Y bueno, todo esto pues hicieron un seguimiento de estas estrategias, y lo que encontraron ellos en el estudio que hicieron o incluyeron aproximadamente 372 pacientes. De esos 372 pacientes lo compararon con su corte histórica de cómo lo hacían anteriormente, y casualmente o sorprendentemente ellos encontraron que disminuyeron su daño neurológico de un 68% a un 25%, ¿no? Disminuyeron la hemorragia intraventricular, disminuyeron la leucomalasa periventricular, disminuyeron los niños que se fueron con oxígeno a su casa y por lo tanto disminuyeron la displasia broncopulmonar, y eso con todos los beneficios que le da. Y ese fue el primer corte que ellos hicieron de este estudio. Entonces, como ven, las medidas que están aquí, no hablamos de nada sofisticado, no hemos hablado de nada raro, un equipo necesario, sino simplemente comunicación y un trabajo en equipo desde el momento del nacimiento, el equipo de ginecobstetricia y todos los equipos que estaban alrededor de la atención. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? También nosotros por ahí tenemos unas guías de recomendaciones, es lo que les puse yo aquí. Entonces, mamás con ruptura prematura de membranas menores de 32 semanas deben de recibir antibióticos como penicilina o un macrólido sólido si son alérgicas a la penicilina. Un grado de recomendación A. Mamás menores de 34 semanas con un riesgo de parto prematuro en los próximos 7 días, un ciclo de esteroides prenatales, nivel A. Solamente les dejé el nivel A y nivel B. Administración de sulfato de magnesio en menores de 34 semanas en las próximas 24 horas, también un nivel de recomendación A. Cesárea cuando el bebé es muy prematuro y presenta malformaciones, y decisión sobre la vía del parto recae en el equipo obstétrico y en la madre, y no solamente en el obstetra, un grado B. Pinzamiento tardío del cordón umbilical en todos los neonatos o todos los prematuros que no requieren reanimación inmediata, una recomendación A. O ordeñar el cordón umbilical cuando el pinzamiento tardío no es posible, que eso también es una opción que mejora. Prevenir la hipotermia con todos los mecanismos que tenemos, mantener la temperatura en la sala de partos, también es una recomendación como neuroprotector, un grado A. Evitar inotrópicos para la hipotensión, porque también nos da miedo el prematuro que marca la TA como bajita. Entonces, evitar los inotrópicos, a menos que tenga un lactato elevado, tenga un llenado capilar retardado, oliguria o datos de bajo gasto, puedo utilizar un inotrópico de forma inmediata, obviamente con un buen aporte de líquidos, pero evitando las cargas para no favorecer la sobrepresión cerebral. Ya hablaba del PCO2, mantenerlo entre 45 y 55 en las primeras 72 horas, eso también es un grado de recomendación, no desgastarse por tener un valor mucho más bajo. La ventilación con objetivo de volumen,
debe ser la de primera elección en todos los prematuros en las primeras 72 horas de vida, pero también es cierto que, así como decíamos que cuál es la mejor vía de nacimiento, pues la que el ginecólogo maneje, igual, cuál es la mejor estrategia ventilatoria, pues la que mejor conozcamos, y creo que los prematuros no debe ser nuestro conejillo de indias para tratar de aprender ventilación por volumen, ¿no? Trasladar a las mamás a un centro de atención terciaria o de tercer nivel y cafeína de forma temprana. Y esas son las recomendaciones que existen en nuestro país, en las guías y los estudios que tenemos. Esto es lo que podemos tomar nosotros de guía. Y bueno, con esta diapositiva quiero terminar mi charla. Y bueno, aunque hablo de los derechos de los recién nacidos, creo que pues cada vez estos prematuros los vamos a seguir encontrando, y entonces creo que tenemos que estudiar todavía más por esos niños. Y creo que cuando hablamos de neuroprotección, así como lo puse en la primera diapositiva, creo que es relativamente fácil porque podemos empezar con cosas muy sencillas, como una buena atención, un buen control prenatal, evitarse algunas situaciones, y obviamente ya más adelante hablar de medicamentos o situaciones mucho más complejas puede ser una buena opción para la atención de estos niños. Muchas gracias, y si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. ¿Alguna duda que tengan? ¿Los asistentes presenciales? ¿No? Bueno. Ramoncito, Sí. Yo sí. Ahorita en una de sus primeras diapositivas, doctor, no primeras, pero sí como medianas, estaba hablando sobre que tenía un grado de recomendación, si mal no recuerdo, B, de inflación sostenida. Ajá. Cuando empezó a salir toda esta parte de la inflación sostenida, el doctor localista, que fue el primero que empezó a hacer esos estudios, en el 2011-2012, en teoría, ayudaba a que el paciente reclutara rápido. Y luego en el 2016 se vio que la insuflación sostenida no era. Exacto. Y luego hizo una tercera revisión con un grupo mucho más grande de insuflación sostenida, y al final la conclusión fue: no sirve o no hay diferencia entre una reanimación normal, como viene en el manual de reanimación, o realizar Insuflación sostenida. No es que sea una maniobra para todos los pacientes, exacto, o sea una maniobra para que nos ayude a proteger el cerebro. ¿Está de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo, sí. Exacto. Y ahora, esa diapositiva que les puse es del metaanálisis, y ellos, no sé si tramposamente, hablan solamente de la última revisión que hizo el doctor. No habla de las dos primeras, porque yo creo que si hubiera juntado las dos revisiones, obviamente sale que no es una recomendación aceptable, pero creo que ahí está maniatada esa revisión, pero es cierto. Cuando uno le habla de historia, creo que esa hay que ponerla para que entre en la revisión sistemática que hicieron ellos ahí en el JAM. Es correcto. ¿Alguna otra duda que tengan aquí? Comentaba acerca de la eritropoyetina, el manejo de eritropoyetina de los recién nacidos prematuros después de 72 horas, pero ¿en quién? O sea, ok. Menores de 32 semanas, esa es una idea, que tengan o asfixia o un evento de hipoxia, que puede ser antenatal, perinatal o postnatal, primeras 24 horas solamente. Esa es la recomendación. De ahí en fuera, no es que tenga que ser una estrategia para todos los prematuros que son menores de 39 semanas. Solamente los que tuvieron ese evento adverso o desencadenante es el que se vuelve candidato. Por eso les decía, está muy comparado a la asfixia del niño de término, y que utilizamos eritropoyetina como neuroprotector. Pasa lo mismo con los prematuros. Solamente el niño que tiene evento de asfixia o de hipoxia es el candidato ideal para ponerle eritropoyetina, porque sabemos que la eritropoyetina favorece a la retinopatía del prematuro. Entonces, y si le pongo oxígeno, pues se va complicando la cosa. Entonces, solamente está indicada para ese niño que tuvo un evento de hipoxia. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, doctor, la doctora bien mencionó que hay que aprovechar su visita con nosotros, y eso voy a hacer. Hay muchas controversias que yo tengo, Ok. que sí me gustaría que nos diera su punto de vista.
Primero, la cafeína. Ujú. Entonces, ¿existe alguna indicación? La mayoría de los estudios valoran la función neurológica o el beneficio que tiene la cafeína, pero en pacientes extubados, Sí. ¿no? En pacientes en que se logra extubar y se ve cómo se hacen los controles de los que tuvieron cafeína contra los que no tuvieron contra cafeína, los que tuvieron éxito a la extubación contra los que no tuvieron éxito a la extubación. Ajá. Pero ¿existe alguna indicación real como neuroprotección para manejar la cafeína en algún paciente que por alguna razón, cosas que casi no pasan, va a permanecer 15, 20 días, 30 días intubado? No, no hay ninguna indicación. De hecho, los estudios que hablan de neuroprotección, podríamos decir lo que en letras chiquitas dice, es el que está próximo a salir de la ventilación mecánica. Pero si yo tengo un paciente con ventilación mecánica y le quiero dar cafeína como neuroprotector, no hay nada a favor. Casualmente, inclusive, ahí habla que puede ser un efecto adverso Claro. para ese niño que estaba ventilado. Entonces, uno de los riesgos es que dejemos a ese niño con cafeína, por si lo extuban mañana o pasado. No, si no lo vamos a extubar en las próximas 48 horas, hay que quitarle la cafeína, porque es un evento adverso. Muy bien. Otra controversia. Esteroides postnatales. Ok. Los estudios que se empezaron a hacer en esteroides inhalados, el objetivo era quitar los sistémicos Ajá. para disminuir los riesgos que nos dan los esteroides sistémicos. Desgraciadamente, tenemos pacientes que tienen esteroide sistémico más esteroide inhalado. Uh-huh. Hay yo estoy segurísimo que lo que sí aumenta la potencia son los efectos adversos. ¿Hay algún beneficio en utilizar 2 esteroides contra 1? No, ningún beneficio. Deberíamos entonces utilizar solamente el inhalado. Solamente, exacto. Muy bien. Exacto. Mencionó el ordeñamiento de cordón umbilical. Ajá. Ahí hay controversia en el punto en el que un ordeñamiento, eso en los bebés prematuros 27 semanas, 26 semanas, 25 semanas, porque un ordeñamiento por la presión que se hace y la cantidad de líquido en el cordón umbilical podría ser algo similar a un bolo de solución salina, y eso podría al contrario causar un evento adverso neurológico, ¿no? Exacto. Entonces, como que el ordeñamiento no es para todos. No lo puse mañosamente, pero el ordenamiento solamente está indicado para los que son de 34 a 30 semanas. E inclusive en uno de los artículos dice que el ordeñamiento tiene que ser de 3 centímetros. O sea, ni siquiera es todo el cordón, solamente 3 centímetros. Que está como difícil para que yo agarre. Exacto, ¿no? Pero eso es lo que dicen. Y para niños menores de 30 semanas no está indicado. Claro. En los esteroides prenatales nos mencionaba el uso de ciclos de esteroide con una diferencia de 7 días. Uh-huh. Y esto ha sido un tema que se ha modificado. Me acuerdo cuando hice neonatología, inicialmente el primer año manejaba, la pauta era un solo ciclo. Ajá. Después vienen actualizaciones y mencionan máximo 2 ciclos. Te das cuenta que el segundo pues, prácticamente te va a garantizar que vas a tener un nacimiento prematuro. Uh-huh. En la actualidad, ¿en cuántos ciclos estamos? Pregunto, porque parte también del uso de los esteroides prenatales en exceso nos puede dar craneosinostosis, entre otro tipo de complicaciones en el bebé. Exacto. 2 ciclos máximo. Seguimos ahí. 2 máximo. Y sí es importante los 7 días de diferencia y que obviamente tenga las 48 horas de latencia. 2 ciclos. Ok. Y también nos mencionó que es muy importante lo de la succión no nutritiva. Sin embargo, yo ya agregaría supervisada. Ah, claro. Porque aumenta el riesgo de asfixia o muerte de cuna en los niños menores de 1 mes, que en ese caso entrarían pues, todos nuestros bebés que pasan a la terapia intensiva, a la terapia intermedia, sí. Y el otro comentario que me gustó mucho, pero que creo que manejamos muy poco, es esta tendencia que se está llevando a la hipotensión permisiva, ¿no? Precisamente el paciente que solamente tiene cifras tensionales bajas, pero sin ninguna otra clínica que nos haga pensar en un pobre funcionamiento a nivel tisular o con gasto cardíaco bajo, pues ya las guías nos están diciendo, espérate. ¿No? Exacto, ¿no? aguántalo. Aguántalo tantito, ¿no? Clínicamente se ve bien, o sea, tienes una TA bajita, pero el niño se ve bien. Y hacer más puede ser. Exacto, y es que ahí se nos olvida porque hay que recordar que el cerebro del neonato y del neonato prematuro también tiene
mecanismo de autorregulación en las primeras horas, donde obviamente primero hace una vasoconstricción como respuesta y después hace una vasodilatación que a veces cuando nos damos cuenta y nos da miedo y le queremos pasar una carga porque lo vemos hipotenso. Pero ese niño en un par de horas, en automático, su regulación va a ser otra vez una vasoconstricción y va a hacer que su TA se mantenga en una presión de perfusión adecuada. Entonces, por eso hay que tenerle paciencia y no olvidarnos de ese principio fisiológico de autorregulación de los vasos sanguíneos. Claro. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Pues agradezco. Sí. Pues primero felicitarte, ¿no? Porque nos hiciste como, nos llevaste de la mano ahí en los cuidados antes del nacimiento, que son muy, muy importantes. Definitivamente por las condiciones en el país en que vivimos es como muy complicado. A lo mejor los que nacen a nivel privado y que tienen un buen control prenatal, pues ecólogos, que nos da gusto recibir en hospitales privados con un alto nivel, es muy padre. Y afortunadamente también mencionabas todas las estrategias que hay en la gran mayoría de los embarazos y cómo se controlan en nuestra población en México, que no tiene el acceso a tener un buen control con un ginecólogo y con un materno fetal. Lo que está dentro de nosotros, pues vamos a tratar de hacerlo, pero definitivamente hay muchas medidas que quedan fuera. Estamos en el Hospital para el Niño Poblano y desafortunadamente los pocos prematuros que llegan con nosotros, pues llegan después de todas las condiciones que van en contra de las recomendaciones para recibir un prematuro, porque nos llegan 5 o 7 días después en unas incubadoras con muy mala calidad y con personal que no tiene como la preparación para poder trasladar a veces recién nacidos, y llegan a otro hospital o al nuestro con las condiciones, con incubadoras que tienen muchas carencias. Claro. Entonces, luego también, pues ya todas las medidas que podemos hacer, una de las estrategias, teníamos una buena plática aquí, que nos estaba con las usines de puertas abiertas, que es un sueño muy grande, porque definitivamente las instituciones, así como el instituto, tampoco nuestro hospital tiene las condiciones para poder hacer esto, ¿no? Y tener mamá canguro, o algunas que no tienen tanto costo, pero que tienen muy buen beneficio, pues definitivamente no. Me llamó una mala atención ahí en relación a la comparación que hacías, o entendí mal la diapositiva, entre la betametasona y la dexametasona para el riesgo neurológico, en un tercer punto que venía por ahí, y que no sé si tenía mayor repercusión betametasona comparada con dexametasona, o lo entendí mal. Sí, tiene mejor efecto la betametasona que la dexametasona. Ajá. En cuanto a efecto para prevención de daño neurológico. Si no tengo betametasona, la opción es dexametasona. Mejor dexametasona que nada, eso es cierto. Pero la dexametasona sí tiene algunos trastornos, puede causar hiperglucemia, puede causar un poquito de hipertensión, e inclusive en algunos de los estudios que han hecho específicamente con dexametasona, han visto que tiene, por llamarlo una, calcificaciones de la placenta de las mamás que sometieron a un esquema de esteroide prenatal con dexametasona. Entonces, ya que ese es un efecto adverso de la dexametasona. Pero si no tengo otra cosa, pues mejor dexametasona. Ahora, en las medidas farmacológicas, ¿por qué como neonatólogos y en centros que se puede determinar el uso de darbepoetina, que tiene una vida media mucho más prolongada, tiene menos efectos colaterales que eritropoyetina? ¿Por qué no ha tenido el boom con nosotros comparado con otras especialidades? No lo sé. De hecho, nosotros hace un par de... hace como 8 o 10 meses, hubo inclusive el congreso de hematología ahí en el instituto, y de hecho eso fue un tema de controversia. No lo sé si sea por parte comercial, porque creo que la parte clínica tiene mucho más beneficios que la eritropoyetina, menos efectos adversos, e inclusive es mucho más barata, en ese sentido. Y nosotros quisimos hacer un protocolo, pero pues hablamos con los del laboratorio y no quisieron poner el insumo, entonces nos quedamos en la plática, ¿no? Pero yo creo que ha sido más cuestión de distribuidor que para la parte clínica. Pero yo creo que sí, esa debe ser una mejor opción que la eritropoyetina. Sí, ¿no? Y también en la ventilación, que es otra de las estrategias que nosotros podríamos considerar como tal, pues definitivamente los ventiladores con volumen, pues están muy lejanos, al menos en el hospital que yo estoy, que es el Niño Poblano.
que funcionen para tal ventilación. Entonces, desafortunadamente seguimos haciendo cosas, pero al menos sabemos manejar la ventilación, como tú decías. Si sabes manejar la ventilación con presión, pues hay que aprovecharla. Adelante. Y tratar de no picarlos tanto, pero ojalá que pudiéramos tener también en todos los sensores de CO2 para evitar las hipocarbias, que ya vimos que son malísimas y que, bueno, son algo que a veces todos hemos visto un CO2, como tú decías, pero todavía nos cuesta como residentes o como adscritos a veces tomar la conciencia de todo lo que puede pasar. Definitivamente todos los que estamos aquí estamos preocupados por no solo dar niños con una vida, sino con una calidad de vida y que eso sea para todos pues nuestra tarea, ¿no? De todo lo que aprendemos todos los días y lo que esté a nuestro alcance para poder modificar la evolución de estos recién nacidos. Pero muy bonita plática. Muchas gracias. Doctor, nos llegaron otras preguntas. Preguntan sobre los estímulos visuales. Ok. ¿Qué tan buenos son en los niños? En el prematuro no tiene ningún beneficio, e inclusive lo comenté un poquito con lo de las penumbras y hacer los ciclos de sueño-vigilia, tiene mejor efecto que tener estímulos visuales. Lo que está comprobado es que el estímulo visual le causa una situación de estrés al bebé y puede ser un efecto adverso a lo que buscamos como neuroprotección. El uso famoso y de moda de los pulpos. Ok, que no me escuche de la fundación, pero yo creo que, y lo que yo he buscado, no hay ningún efecto, y inclusive, ustedes lo recordarán cuando se puso muy de moda, la tela que tenían era así como un tipo crochet, no sé qué, que soltaba pelusa, y después se volvió un fomite y favoreció a las infecciones de la adquisición hospitalaria. Entonces, pero yo no encontré nada que diga, sí funciona. Ok, y por último, la elección de la técnica de colocación de surfactante. ¿Nos beneficia? Bueno, ahí tengo un conflicto de interés. A mí me gusta mucho la estrategia mínimamente invasiva, pero lo que sí es cierto, yo no lo toqué aquí, pero un prematuro se beneficia más con un CPAP y un surfactante no invasivo que una estrategia invasiva o una estrategia Ensure. Eso sí está comprobado, ¿no? Y hablando en cuanto a beneficios o las repercusiones, sabemos que una estrategia Ensure puede ser bradicardias, hace cambios súbitos de la perfusión, versus una estrategia mínimamente invasiva que no tiene esos cambios, no tiene eventos de saturación, hiperoxemia, entonces va mucho mejor la no invasiva que la estrategia Ensure, eso sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Hay otra. Dice, ¿qué opina acerca, doctor, del uso de nidos de tela? Ok, nidos de tela, me imagino que son como para las contenciones, ¿estoy bien? Sí, la contención sí está favorecida, de hecho yo ahí en la parte de la diapositiva lo puse, esa es una buena estrategia. Lo único que sí, cuando hablamos de tela, tiene que ser una tela lavable, que evite la porosidad, que sea obviamente repelente idealmente, y que la textura sea, vamos a decirla, cómoda para el lactante, que no sea, o para el prematuro, que no sea áspera, porque lo que buscamos es ese tipo de contención y confort, sí es una opción, y favorece mucho. Ahora, lo que es bien cierto es que nuestras enfermeras, digo, son muy duchas, y hacen los nidos con las sábanas y las vendas, y creo que eso nos ha sacado adelante. Digo, nosotros tenemos fácil 10 años que no tenemos nidos de esos comerciales y usamos puros nidos hechos manualmente, entonces, pero si tiene la opción, adelante. Nomás hay que tener esas precauciones con los nidos de contención. Sí. Anteriormente se usaba la indometacina de forma binaria. Era así como un paquete prematuro Sí. y indometacina. Después se dejó de usar. Ahora, ¿en qué momento lo podemos utilizar en prematuros o ya no tan prematuros? ¿Qué experiencia? Ok, ya no indometacina profiláctica, eso sí es un hecho. Lo que sí es poner indometacina como un cierre farmacológico temprano para un niño que tiene repercusión con el conducto arterioso. Esa es como la recomendación fuerte de la indometacina. Y la otra, que está tomando otra vez fuerza, es iniciar indometacina. Seguramente a usted le tocó cuando en el paquete prematuro era surfactante, ventilación, indometacina. Ahora, iniciar indometacina en las 48 horas disminuye el riesgo de conducto arterioso. Recordemos que fisiológicamente el conducto se debe cerrar o disminuye el flujo en las 48, 72 horas. Entonces, iniciar la indometacina de forma profiláctica en las 48 horas disminuye el riesgo de conducto arterioso
y pareciera que tiene efecto benéfico, pero eso todavía está, todavía ahí con un pantanoso, pero esa es una de las recomendaciones que ha salido. Lo que sí, cierre farmacológico, indometacina versus paracetamol, ibuprofeno, indometacina es lo ideal. El uso de un anticomercial en un paciente que tuvo una asfixia severa, aparte de la hiperpolitina. Ok, si hay evento convulsivo, es Pero forma profiláctica. profiláctico, ¿no? ¿Se acuerdan mucho del famoso fenobarbital que lo usábamos, luego no lo usábamos, y después nos dijeron, bueno, sí, úsenlo, pero tiene que ser IV, y en México no hay IV, ¿no? Mi pregunta va guiada porque en el hospital del ISSSTE está haciéndose un protocolo de electroencefalograma en el cual aparentemente, digo, tuvieron un periodo de hipoxia, pero sí se ve actividad. Ok. Se hace un electroencefalograma, no necesariamente que tenga actividad clínica, Pero sí eléctrica. sí la tiene por medio del electroencefalograma. Entonces, a esos niños se les pone, no necesariamente de leve. Entonces, entonces, pues eso no lo menciona. Sin embargo, nosotros hemos visto que sí hay actividad. O sea, está ese protocolo, bueno, estamos a punto de concluirlo, pero pues no sé qué opine de eso. Yo no encontré nada que favoreciera el uso de anticonvulsivantes profilácticos, no hay nada. Es cierto, como usted dice, si yo tengo la posibilidad de utilizar un electroencefalograma, ponerle el electroencefalograma y tengo actividad, a ese niño iniciarlo, eso sí mejora el pronóstico con esos niños, aunque no tenga actividad. Pero de inicio profiláctico a todos. Que no en todas partes tenemos electroencefalograma. Exacto. Entonces, podemos tener actividad y darnos cuenta. Exacto. Entonces, ese es uno de los sesgos que tiene utilizar el anticonvulsivante de forma profiláctica. Claro, perdón, aquí a lo mejor es, o sea, realmente sí tiene crisis convulsivas, pero clínicamente no las está manifestando. Entonces, realmente el uso sigue siendo terapéutico, no sería profiláctico, ¿no? Entonces, el problema que tenemos y la duda de si poder utilizarlo es que no tenemos monitores para ponerle a todos los pacientes en todos los hospitales, ¿no? Sí. Sería ideal. Exacto. Y dentro de otros comentarios que nos hacen, bueno, nada más Araceli Ramírez Hernández nos comenta que en el paciente crítico no se deberían usar los nidos, de tal manera que cuando se requiera una asistencia inmediata, esto no vaya a ser un obstáculo para actuar de manera rápida. Bueno, sí, ok. Sí, o sea, cuando está ese niño en la parte grave, lo tengo intubado, creo que el nido complica mucho la manipulación, pero lo que sí hay que tratar de mantener es flexión de las extremidades, tenerlo posicionado. Creo que eso sí no va en contra del tratamiento con un niño grave. Ya más adelante que ese niño salió y que está en la terapia intermedia, yo creo que los nidos pueden tener mucho mayor efecto. Este año en el Acta Pediátrica publicó, mayo 2025, un estudio precioso que vienen unas hojas para disminuir la hemorragia intraventricular en los recién nacidos prematuros menores de 26 semanas. En ese protocolo, y viene así precioso porque es un checklist, y por supuesto que tienes que ponerle nido, porque es una medida. Sí, el posicionamiento. Y digo, por el comentario que hicieron, por supuesto, todos los recién nacidos prematuros tienen que tener un nido. Y como parte más sustentada con literatura, está este nuevo protocolo que se lleva en Estados Unidos, en el Acta Pediátrica. Creo que sí vale mucho la pena porque justo en una de sus diapositivas donde decía que efectivamente tienen que estar con la cabeza posicionada, tienen que estar en posición semifóula, no puedes mover en la cabeza las primeras 4 días. ¿no? Entonces creo que sí valdría mucho la pena como reforzar esa parte de que el nido sí es necesario. Digo, también hay que valorar algunos vicios que tenemos en las instituciones, por ejemplo, todas las flebotomías, todas las funciones, ¿no? Yo, por ejemplo, en el hospital siempre batallo mucho porque son glicemias por turno, o sea, funciones prácticamente más de una vez al día, ¿no? Y esto con el riesgo aunado, obviamente lo que es la anemia, transfusiones y todo eso, ¿no? Que lleva, que también, digo, sabemos que la anemia también es
una parte importante y una patología muy frecuente en los recién Esta anemia que es iatrogénica. prácticamente inevitable en muchos de ellos, pero digo, tienes riesgos que conlleva esta. Y reforzando eso, tenemos el mal hábito, y además hay que recordar que no todos los hospitales tenemos técnicas de microtimer o microtécnicas. Entonces, si yo no es lo mismo que nosotros le tomen simplemente una glucosa semicuantitativa de esos que necesita 4 gotas, al que es una microgota, ¿no? Y si le tomo una glucosa cada turno o cada cambio de soluciones, pues obviamente eso se va sumando. Entonces, es bien cierto, hasta eso hay que tener en cuenta qué técnicas tenemos para hacer las pruebas, ¿no? Como decían acá, a veces las críticas dicen, tómale una PCR, pero se la tomé en la mañana, no, pero yo lo veo mal, tómale otra PCR. Y a veces eso predomina sobre la clínica, ¿no?